Convivimos con la inteligencia artificial aún sin darnos cuenta. Es ella quien nos recomienda películas, filtra los currículums en una selección de personal, calcula la capacidad crediticia de una persona o prevé las zonas de mayor criminalidad de una ciudad. Con tantas tareas relevantes en manos de máquinas, ¿cómo deberíamos hacer para que no nos discriminen a nosotros, los humanos? Bienvenidos a Código Futuro, el podcast del mañana, una producción de Fundación Telefónica Movistar de Uruguay. Hoy hablaremos de algoritmos éticos. Uno de los grandes temas del siglo XXI, sin dudas, es cómo abordar las implicancias éticas de la creciente digitalización de la interacción social. La investigación sobre la ética de los algoritmos ha crecido sustancialmente durante la última década. Junto con el desarrollo exponencial y la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático, se han propuesto nuevos problemas éticos y soluciones relacionadas con su uso social. El potencial de los algoritmos para mejorar el bienestar individual y social conlleva siempre importantes riesgos éticos. Mientras se discuten y se diseñan soluciones a estos problemas, la cantidad de sistemas algorítmicos que exhiben problemas éticos continúa creciendo. La no discriminación es un aspiracional, simple de decir, pero muy difícil de poner en práctica, porque la creación de un algoritmo, desde su diseño hasta la base de datos que va a usar, tiene mucha intervención humana en el camino. Sobre el tema consultamos a Sergio Delgado, psicólogo y docente de ética. La tecnología es imposible que pueda mirarse a sí misma y poder decidir algo tan interesante como es el aspecto de lo correcto, lo bueno, ¿no? que es lo ético. Son las personas, ¿no? en ocasión del desarrollo, de la utilización, de la aplicación, de la problematización de las tecnologías y otras herramientas que deberían poder encontrar este lindo problema que es preguntarse sobre lo bueno. Lo que sucede es que muchas veces en la vorágine de estar haciendo, ¿no? de estar aplicando, de estar avanzando, de esa dinámica cotidiana, ¿no? que nos empuja hacia un tiempo más adelante, no nos tomamos el tiempo o no nos tomamos esa pausa para pensar un poco estos temas. Están ahí, los sabemos, los olfateamos, están en nuestro entorno, ¿no? los escuchamos, pero el hecho de hacer la pausa y dedicar energía y tiempo a poder preguntarnos, ¿no? sobre lo conveniente, sobre lo adecuado, sobre lo bueno de los alcances de una tecnología, obviamente que lleva una decisión voluntaria, consciente y eso también tiene un resultado, que ese resultado es una caja de Pandora, ¿no? Entonces también cuando uno abre esta puerta de poder generar esta discusión, de generar este debate, también tiene que estar dispuesto a tomar decisiones que resulten de la síntesis de eso. Si no, es un ejercicio inerte y payasesco casi. Entonces, muchas veces también el abrir a estas discusiones puede conllevar esa no responsabilización o ese evitar llegar luego a tomar determinadas decisiones, porque lo que tenemos que entender es que no hay ningún objeto que sea neutro en cuanto a su aplicación, y no depende de los objetos justamente decidir que su bondad o su maldad o su malicia o sus perjuicios, sino que eso que tiene que llevar a una valorización y a una interpretación de las personas. Y sobre esto que recién nos decía Sergio Delgado aparecen otras preguntas. ¿De qué personas estamos hablando? ¿De los que están involucrados de manera inmediata? ¿De los más próximos? ¿De la comunidad? Aquí es un buen punto para consultar sobre la formación ética de los programadores al ingeniero Sebastián García Parra, especialista en Big Data. Ese es un eterno debate, y seguramente sea uno de los aspectos más importantes a discutir de este siglo, o por lo pronto yo diría de la primera mitad de este siglo, que es cuáles son los límites, cuáles son las políticas, cuáles son las regulaciones asociadas a la práctica de la inteligencia artificial.
En ese sentido, hoy lo que tenemos son algunos titulares asociados a algunas áreas, por ejemplo, de lo que es medicina, donde además son áreas que ya venían trabajando con ética de hace muchos años y ahora están incorporando una nueva dimensión que es la inteligencia artificial. Sin embargo, en otras hay un campo muy fértil, y esto es una moneda con dos caras, para el desarrollo del concepto de ética y lograr regular, ¿sí? Que no quiere decir encorsetar, sino tener reglas claras de cuáles son los límites de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, y esta es la otra cara de esta moneda, lo que está sucediendo es que en esas áreas tecnológicamente hoy se están aplicando un montón de técnicas a las cuales no tenemos respuestas y está bien o está mal que eso suceda. Un claro ejemplo de esto es la videovigilancia masiva con reconocimiento facial en grandes poblaciones. Hoy es algo que varios países lo están aplicando, algunos lo han prohibido. Las Naciones Unidas se ha expresado al respecto. Sin embargo, desde el punto de vista ético, todavía no está claro cuál debe ser el posicionamiento, cuáles son los límites. Y también, Gonzalo, déjame incorporar que quienes trabajan en estas áreas, en general, y me refiero a los técnicos, no tienen una formación humanística como para trabajar con esto en mente. Y por lo tanto hoy nos estamos enfrentando a 2 décadas ya, donde las empresas tecnológicas están contratando más filósofos que nunca para lograr trabajar en estos temas. Sobre la neutralidad de la tecnología y las responsabilidades éticas de quienes la crean, es importante escuchar lo que tiene para decir el tecnólogo Joan White. La tecnología no tiene moral. La tecnología quizás más conceptual, ¿no? No tiene moral. La tecnología no tiene ética. Todo depende de cómo la usemos nosotros. Y todo tiene connotaciones porque la humanidad, a diferencia de la tecnología, es muchísimo más compleja y el gran problema es que tenemos que entender muy bien a las personas. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho de Simon Sinek, un autor de Golden Circle, que Simon Sinek dice: en todo proceso corporativo, en todo modelo de negocios, donde yo tengo clientes, donde tengo inversores, donde tengo proveedores, son todos humanos. Entonces, si yo no entiendo de personas, no entiendo de negocios. Yo no entiendo de humanidad, no entiendo de tecnología, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos a enormes directores de tecnología o CTOs, pero que les faltan muchísimas habilidades humanas y que lo que termina pasando es que se disuelven en sus equipos. Entonces, yo creo que es un balance y de comprenderla de forma crítica sin caer en extremos, ¿no? Que es un poco lo que hablamos en otros espacios, ¿no? Me parece que la gran fórmula es no caer en extremismos en general. Una vez que los algoritmos nos identifican y nos segmentan, nos hacen interactuar normalmente con pares cada vez más parecidos y menos diversos. Según Pablo Romero, filósofo y especialista en informática educativa, esto nos empobrece intelectualmente. Que a veces esta cuestión de que el algoritmo tiene el objetivo de, podemos decir, de concentrar a los usuarios en burbujas de eco, que por una parte permiten conocer mejor los gustos, ¿no? Pero elaboran también esos psicoperfiles que se comercializan, pero además genera un efecto de filtro de la información, ¿no? Que me parece que es otro de los grandes problemas y uno de los grandes dilemas éticos que tenemos en estos momentos, ¿no? Cuando le damos un me gusta a una publicación, comienza a darse una práctica de pensamiento sesgado, que yo lo veo incluso en nuestros adolescentes, ¿no? Que utilizan mucho las redes sociales y se genera ese efecto, ¿no? Ese filtro burbuja en las cuales las redes sociales de alguna manera nos están arrojando y bueno, refuerzan los sesgos de las personas, y eso creo que es un riesgo importante a nivel democrático, ¿no? A nivel de los modos en que procesamos las discusiones públicas y el pensamiento. Volviendo a Sergio Delgado, esta responsabilidad de pensar en las consecuencias reside en varios lugares. La educación y las empresas, por ejemplo. Hay un frente de sensibilización, ¿no? De la conciencia ética, lo que también algunos llaman la conciencia moral, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros de manera efectiva implantar, digamos,
ciertos criterios, ¿no? Y ahí tiene que ver con los procesos de educación y socialización que están, ¿no?, en la sociedad, o que se entienden a través de la discusión, que es la línea que hay que trazar. Por ejemplo, en Uruguay, en la sociedad occidental, está muy clara la perspectiva humanista, ¿no? Esto de cuidar la mayor dignificación de las personas, esto de tratar a las personas como un fin y nunca como un medio. O sea, lo tenemos de raigambre greco-latina, judeo-cristiana. O sea, está muy, muy cercano a estos criterios, estos paradigmas, y que también están permeando a la educación, digamos, de estos futuros profesionales, futuros operarios, futuras personas involucradas en lo que es el desarrollo, la aplicación, el uso, la interacción con la tecnología. Entonces, me parece que hay un camino hecho en nuestras sociedades en cuanto a esta perspectiva humanista amplia, ¿no? Amplia. Ahora, ¿qué sucede? Luego tenemos ámbitos que se van circunscribiendo su aplicación y sus efectos, como por ejemplo pasar de un grupo de personas que están aprendiendo diseño o ingeniería o telemática o lo que sea, a un emprendimiento concreto, una empresa donde quizás aplica reconocimiento facial para realizar determinadas tareas o evitar determinadas conductas no deseadas, ¿no? Y bueno, y ahí se va a reeditar la discusión y se va a reeditar los cuestionamientos en cuanto hasta dónde llegar con la tecnología, porque obviamente y tradicionalmente en estos casos lo que va a saltar son temas de privacidad, tema de inviolabilidad de determinados espacios que tiene la persona, más allá de que tenga la etiqueta de trabajador o de funcionario en un determinado momento de su tiempo, ¿no? Entonces, ahí se vuelve a editar o se enriquece, digamos, la discusión, que quizás en un frente más amplio, más de proceso de socialización, de proceso de educación, se vio, ¿no?, en un taller, en un aula, en un grupo de discusión. Claro que a este planteo de Sergio Delgado se podría sumar otro frente, el de la discusión sobre los temas éticos de la tecnología dentro de un grupo de pares, pensando externalidades. También es posible que una postura así nos ponga a la defensiva como sociedad y que eso enlentezca el ritmo de algunos avances en la visión de Delgado. Tampoco no tenemos que estar a la defensiva 100%, sino que también reconocer aquello que va a aportar y que está bueno seguir determinado camino, ¿no?, determinado tipo de gestión. Entonces, yo te diría que como que esas discusiones, ¿no?, de las más micro formativas a las más amplias a nivel de diálogo social, llamémosle, están presentes y están mezcladas, ¿no? No es que sean mojones que cuando se acaba una empieza otra, ¿no? Es el gran desafío que tenemos en ética de ese puente entre los criterios y todo aquello que pasamos reflexionando y quizás acordando y su aplicación. Cuanto más grande sea el gap o la brecha entre los criterios que comúnmente decimos que vamos a aplicar y lo que efectivamente hacemos, más inconsistente y más problema va a tener ese sistema ético, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede achicar esa brecha? ¿Cómo se puede achicar ese gap? Y bueno, básicamente con reflexión, con ejercicio, con acompañamiento, con que hayan grupos y personas, entre comillas, auditoras espontáneas, ¿no? Una comunidad proactiva, clientes proactivos, ¿no?, una sociedad civil proactiva, un grupo de profesionales también proactivos, ¿no? Y eso genera como regulaciones entre las diferentes esferas. Una empresa en concreto, un conjunto de profesionales, un centro educativo, una comunidad, ¿no? Entonces, es como una dinámica bien interesante que en diferentes temas se ve que funciona así. Volvamos al algoritmo, a esa especie de caja negra a la que le damos acceso a nuestros datos. Un algoritmo que provoca una situación de desigualdad, donde la privacidad personal va desapareciendo a manos de las empresas que lo han creado. Es por eso que todos aquellos involucrados en la elaboración de estos modelos sean conscientes de sus sesgos, de manera de no estar replicando siempre al subconjunto de la población al que pertenecen. Porque lo importante es ponerse en la piel de quienes están al otro lado del algoritmo, de quien recibe el feedback después de haber apretado un enter y cuyo futuro depende de unas decisiones que se tomaron muchas veces sin el suficiente análisis.
La ética de los datos es un elemento central del debate público en la era digital. Es importante establecer dónde está esa línea que separa un buen uso de un mal uso o de un abuso de poder de los datos y de los algoritmos que terminan borrando las fronteras entre lo privado y lo público. Esto fue Código Futuro, el podcast del mañana, una producción de Fundación Telefónica Movistar de Uruguay.